Hola, ¿qué tal? Voy a explicarles cómo podemos clasificar las hipótesis matemáticas. En los recursos previos al curso de estadística aplicada a la investigación se hablaron de diferentes tipos de hipótesis. Eh, Sin embargo, me voy a centrar en la hipótesis matemática o hipótesis estadística, que es la que está vinculada directamente con este taller, este curso de estadística aplicada a la investigación. Primeramente tenemos que entender los diferentes tipos de hipótesis matemáticas o estadísticas, que las vamos a llamar como hipótesis descriptiva, o un tipo será la hipótesis descriptiva de un dato o valor que se pronostica. Otro tipo será la hipótesis de diferencias de grupos. Otro tipo será la hipótesis correlacional o correlacionales. Y otro tipo será la hipótesis causal o causales. Y para ejemplificar, más allá de irnos a una definición, quise presentarles este mapa con ejemplos para que pudieran asociarlos a los procesos de investigación. En este caso, la hipótesis descriptiva de un dato o un valor que se pronostica, tengo esta pregunta de investigación que dice: ¿cuál es el nivel de desempleo en la ciudad de Celaya? Esta es mi pregunta de investigación. Entonces, ¿cómo sería mi hipótesis matemática? El nivel de desempleo en la ciudad de Celaya será de 5%. Esta es mi hipótesis, ¿sí? Mi hipótesis es que el desempleo en Celaya es del 5%. ¿Y esto cómo lo planteo? Lo planteo como HI, que también significa hipótesis del investigador. H subíndice I, y estoy diciendo que el porcentaje de desempleo sea igual a 5. ¿Cuál sería mi hipótesis nula? Bueno, en este caso, la hipótesis nula sería esta propiamente, la de la igualdad. Siempre las hipótesis nulas van a representarnos igualdad en el sentido estadístico. Pero bueno, aquí vamos a ponerla como hipótesis del investigador. Después tenemos otro ejemplo. La pregunta de investigación es: ¿cuál es el nivel promedio de ingreso familiar mensual en la ciudad de Celaya? Esta es la pregunta del investigador. Y el ejemplo de la hipótesis es una afirmación. El nivel promedio de ingreso familiar mensual oscila entre 450 y $500. ¿Y esta cómo la expreso? Bueno, esta la expreso como HI, hipótesis del investigador, 449, bueno, X, que en este caso sería el valor esperado, el valor promedio esperado de el ingreso familiar mensual, está entre $449 y $501. Fundamentalmente estas hipótesis de datos pues están vinculadas ya sea a un intervalo o a un valor puntual. El otro tipo de hipótesis matemáticas, tenemos hipótesis de diferencias de grupos. Y para que nos quede claro, vamos a ver este ejemplo. La pregunta de investigación dice: ¿existen diferencias entre los distritos, entre paréntesis barrios, delegaciones o equivalentes de la ciudad de Celaya en cuanto al nivel de desempleo? ¿Cómo formuló la hipótesis? Pues es una afirmación. ¿Existen diferencias en cuanto al nivel de desempleo entre los distritos de la ciudad de Celaya? Aquí ya lo estoy afirmando. ¿Cómo planteo mi hipótesis? La hipótesis del investigador pues me dice que el índice 1 del distrito 1 es diferente al índice 2 del distrito 2
y este a su vez es diferente del índice 3 y es diferente también al índice K, pensando en que hay más de 3 distritos o los distritos que hubiera. Entonces, fíjense aquí cómo la hipótesis está planteada de tal forma de que haya diferencia entre el índice de desempleo en cada uno de los distritos HI. En esta de diferencias de grupos, si te fijas, aquí ya se maneja la desigualdad. Más adelante voy a utilizar un mapita mental también para expresarles las hipótesis de, normalmente siempre la nula, la hipótesis nula que representamos como H0 va a ser de igualdad y la alterna normalmente va a ser de diferencia. Bien, pasemos a las hipótesis correlacionales. Para entender esta hipótesis, si se fijan, las hipótesis anteriores, las dos que comentamos ahorita, pues se va sobre valores, en este caso un valor puntual y en este caso compara dos grupos, pero está comparando los valores esperados, o sea, los promedios normalmente, o el valor esperado de un indicador. Estas hipótesis correlacionales, pues ya podemos decir que pueden ser univariables o multivariables. Univariables, pues que X está correlacionada con Y, o bien muchas X, que ya sería la multivariable, están correlacionadas con una Y o con muchas Y. Las X normalmente las representamos como las variables independientes y las Y como la variable dependiente. Pero bueno, vamos a entender, más adelante vamos a profundizar en esto, pero ahorita entendamos este tipo de hipótesis correlacionales a través de esta pregunta de investigación. ¿Está relacionado el desempleo con incrementos en la delincuencia de dicha ciudad, en este caso de Celaya? ¿Cómo formulo mi hipótesis? Es una afirmación: a mayor desempleo, mayor delincuencia. Y aquí la planteo, mi hipótesis simbólica, hipótesis del investigador, R, que R me está representando el coeficiente de correlación entre X y Y es diferente a 0. Así planteo mi hipótesis. Si fuera igual a 0, pues no están correlacionadas estas dos variables, concretamente la delincuencia y el desempleo. Y ahora veamos las hipótesis causales. Se parecen mucho a las correlacionales. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia. La hipótesis causal básicamente es donde la X, en este caso, sí está relacionada o influye o provoca la X, o las X provocan el efecto, a diferencia de la correlacional normal, o en este caso esta correlacional, donde simplemente voy a identificar si existe una correlación, pero no necesariamente tengo la certeza de que el desempleo provoca la delincuencia. Tendría que profundizar más en mi investigación. Y la causal, ahí sí tengo la certeza. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la causal tengo que estar midiendo al mismo tiempo tanto la X como la Y. Y en este caso no se mide al mismo tiempo la X y la Y. Simplemente son mediciones que se hicieron en diferentes momentos o en momentos paralelos, pero no tengo la certeza que se hayan hecho al mismo tiempo como investigador. Y en ese sentido, pues la hipótesis es correlacional simplemente. Pero acá en una hipótesis causal o causales sí tengo la certeza porque las estoy midiendo simultáneamente o con el mismo instrumento. Entonces eso me está permitiendo a mí establecer la causalidad, que X provoca la Y. Veamos la pregunta.
¿Provoca el nivel de desempleo un rechazo contra la política fiscal gubernamental? Y mi hipótesis causal, el desempleo provoca un rechazo contra la política fiscal gubernamental. Y mi hipótesis, mi simbología o mi hipótesis de investigación sería que X influye sobre Y. ¿Sí? Que en este caso la X es el desempleo influye o provoca, causa un rechazo contra la política fiscal gubernamental. Insisto, correlacional y causal se parecen mucho. La diferencia es que en la causal, en mi instrumento, yo estoy midiendo ambas variables y por eso tengo la certeza de que una provoca a la otra. Y aquí no necesariamente. Son instrumentos, o cuando yo recolecté los datos del desempleo y alguien más recolectó los datos de la delincuencia, o son estadísticas gubernamentales y yo establezco una correlación o determino ahí un coeficiente de correlación y es lo que me da información si están correlacionados. Bien, de manera muy sintética, es importante que nos quede claro estos tipos de hipótesis, porque conforme vayamos avanzando, vamos a ir planteando las hipótesis.